Buenas tardes a todos. Nos encontramos en el webinar, en el seminario de la Comisión Especial de las TOM. Tenemos la conferencia del NIA para entidades menos complejas. Agradecemos a todos por su tiempo y también por el espacio que nos han brindado para la espera. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio del evento presentando al moderador, el contador público certificado, Magister Scienti en Contabilidad y Administración, mención auditoría y tributación de la Universidad Nacional del Altiplano, estudios de doctorado en Contabilidad y Administración por la Universidad Nacional del Altiplano, segunda especialización en Didáctica y Docencia Universitaria en la Universidad Andina, Néstor Cáceres Velázquez, contador de empresas, docente universitario y asesor. Es también vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de Puno, el contador Juan Guillermo Arcaya Coyur. Adelante. Muchas gracias. Ante todo, que tengan una bonita noche. Bueno, en esta oportunidad voy a estar como moderador para cualquier consulta en el seminario MIA para entidades menos complejas. Justamente está programado por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, de la Comisión de la TOMS 3. En esta oportunidad me cabe presentar, siempre dando la bienvenida a todos los miembros de la orden a nivel nacional, a nuestro colega, Magíster CPC Marvin Rodríguez. Él es contador público colegiado certificado, especializado en contabilidad y auditoría, INIFS, con más de 20 años de experiencia, con maestría en dirección y administración de empresas y docencia y gestión universitaria, certificado en INIFS y riesgos financieros, con experiencia también en empresas del sector servicios, industrial, agrícola, educación y minería. Capacitador en temas relacionados a auditoría INIFS en diversos colegios de contadores públicos a nivel nacional y docente en universidades privadas. Él es encargado de la TOM 3, consultor en AFIP Perú, gerente de auditoría en RSM, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Magíster CPC Marvin Rodríguez. Bienvenido para que usted pueda tocar el tema NIA para entidades menos complejas. Dale, muchas gracias, Juan Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos colegas. En primer lugar, voy a poner el material para poder comenzar con la exposición. A ver, por favor, ¿me confirman si se ve? ¿Lo logran apreciar? Sí, sí se logra ver. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, señores, primero agradecerles por el tiempo que ustedes están dedicando para poder escuchar este webinar, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema crucial, ¿ya? Para el futuro de la auditoría, ¿ya? Y vamos a hablar sobre las normas internacionales de auditoría, NIA, ¿no? Que responden a las necesidades de las entidades menos complejas. ¿Ya? Miren, en un mundo donde la globalización y las exigencias regulatorias son cada vez mayores, los auditores debemos reconocer que no todas las organizaciones tienen la misma estructura o complejidad, ¿ya? Es aquí donde las entidades menos complejas toman protagonismo, ¿ya? Estas entidades menos complejas conforman una parte esencial, ¿no? Dentro de la economía global, ¿no? Por su naturaleza, plantea desafíos específicos para la auditoría, ¿ya? Por eso es que considero que la NIA, perdón, ha evolucionado, ¿ya? Está buscando un equilibrio entre mantener estándares globales de calidad y adaptarse a contextos más simples, ¿ya? Sin sacrificar la esencia de la auditoría, la calidad de la auditoría. Lo que haremos el día de hoy, no solamente vamos a tratar de explicar un poco lo que es esta NIA, sino también dar algunos alcances sobre lo que es una entidad menos compleja, desde el punto de vista tanto de identificación de la entidad, como también desde el punto de la perspectiva del auditor, ¿no? También la intención es que usted conozca los beneficios de la aplicación de este marco normativo,
las posibles simplificaciones que puede tener y los retos que nos vamos a enfrentar al momento de hacer la aplicación de esta norma, de las normas internacionales de auditoría para entidades menos complejas, ¿no? Al final debemos recordar que al final este marco normativo nos va a permitir garantizar que tengamos una auditoría eficiente, relevante y alineada, ¿no? Con la realidad, ¿no? De estas entidades. Vamos a tratar de descubrir dentro de este marco normativo, ¿no? Que no solo va a permitir simplificar nuestro trabajo, sino va a contribuir a la transparencia y confianza. ¿Ya? Muy bien. Para esto quiero comenzar con estas pequeñas palabras que he puesto, ¿no? Que es simplificando la auditoría, ¿sí? Simplificando la auditoría sin afectar la calidad. Miren, en el contexto de la NIA para entidades menos complejas, implica adaptar los procedimientos y enfoques de auditoría de manera que se mantenga el cumplimiento normativo y la calidad, sobre todo la calidad esperada. Pero se va a considerar las características particulares de las entidades menos complejas, ¿no? Esta norma internacional va a tener como objetivo hacer más eficiente la auditoría para este tipo de entidades, las menos complejas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el significado clave de esta pequeña oración que les he puesto? Simplificando la auditoría sin afectar la calidad. Primero, la reducción de la complejidad de procedimientos. ¿Qué va a pasar? Usted va a tener, ¿no? Que va a tener la capacidad, de acuerdo a su juicio profesional, de eliminar tal vez o dejar de lado algunos procedimientos que usted puede considerar que son irrelevantes o que no son necesarios si está ante una entidad menos compleja, ¿no? Por ejemplo, usted podría dejar de tomar ciertos procedimientos que son necesarios para hacerlo en estructuras corporativas complejas o con riesgo de transaccionales no complejos. Por ejemplo, usted tal vez no va a requerir evaluaciones extensivas, ¿no? De controles internos, ¿no? En entidades donde predominan controles informales, vamos a decirle de cierta manera. En una entidad menos compleja, generalmente los controles que tienen son implícitos, ¿no? Son implícitos. A veces la gerencia considera que no hace control interno, pero cuando tú haces las consultas de, oye, ¿cómo realizas este procedimiento? Y dice, ah, yo lo hago así, o yo, por ejemplo, hago todas las aprobaciones de los cobros, ¿no? Yo, gerente general, dueño, hago las aprobaciones de todos, perdón, de todas las transferencias que se hacen. Entonces, sin querer, tú estás aplicando un control implícito. Después también, ¿cuál es la ventaja de esto también de la NIA para entidades menos complejas? Vamos a decir que es un enfoque más directo, ¿no? Vas a basarte más en pruebas sustantivas en lugar de evaluaciones detalladas. Lo siguiente, el enfoque basado en riesgo va a ser, vamos a decir, un poco más simple, ¿no? La auditoría se va a centrar en identificar los riesgos relevantes y significativos, ¿ya? Dejando de lado tal vez evaluaciones que son necesarias para una entidad, ¿no? Vamos a decirlo, con operaciones complejas. Después también la evidencia, ¿no? O la documentación de auditoría la vas a obtener también, va a ser simplificada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te va a traer esto? Se va a buscar reducir la carga documental, ¿ya? Sin comprometer la evidencia suficiente y adecuada para soportar tu opinión de auditor, ¿ya? Esto puede incluir, perdón, formatos de papeles, ¿no? De trabajo que estén más bien orientados a la naturaleza y tamaño de una entidad menos compleja. Lo siguiente es que vas a mantener la calidad, ¿no? Profesional, ¿no? Aunque se simplifican procedimientos, los principios fundamentales de la auditoría, ¿no? Como el escepticismo profesional, tener capacidad crítica, ¿no? Ante la información que te proporciona, la obtención de evidencia suficiente y adecuada y la evaluación de la relevancia de los estados financieros van a permanecer intactos. La aplicación de esta norma, y lo voy a repetir en casi toda la exposición, la aplicación de esta norma no significa que el trabajo que estás realizando sea de una calidad baja. Va a tener los mismos estándares como veníamos aplicando las NIAs, vamos a decir, estándar. ¿Ya? Por ejemplo, en una entidad menos compleja, generalmente vas a tener el control concentrado, tal vez en una sola persona. Las transacciones son directas, ¿no? Como venta en efectivo, vas a tener gastos básicos, arrendamiento, luz, agua, ¿no?
agua, no va a ser necesario diseñar procedimientos para evaluar controles, ¿no? Por ejemplo, de segregación de funciones. En lugar de eso, ¿en qué te vas a concentrar tú? En pruebas sustantivas directas, confirmaciones de cuentas por cobrar, revisión de facturas, ¿no? Entonces, eso es una de las situaciones que te va a permitir, ¿no? Y te va, vamos a decir, a aligerar el trabajo cuando tú apliques este marco normativo que te acabo de comentar. Y obviamente, pues vas a simplificar pues, tu auditoría, ¿no? Y vas a tener un enfoque adaptado, ¿no? Un enfoque adaptado que te va a permitir realizar un trabajo más eficiente y práctico, sin comprometer tu objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal, Marvin? Emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera que tú estás auditando. ¿Esto qué te va a permitir? Va a permitir que te concentres tú dentro de tu trabajo en lo más importante y que realices tu auditoría de manera efectiva, ¿no? Alineándote a las necesidades reales, ¿no? De las entidades y las expectativas, obviamente, de los usuarios de la información financiera. A ver, 90% de las empresas en el mundo son menos complejas. Acá quiero hacer una aclaración. Menos compleja no quiere decir que sea una microempresa o una pyme. Una entidad menos compleja y vas a tener ciertos criterios que los voy a explicar posteriormente para que tú puedas considerar, ok, estoy ante una entidad menos compleja, entonces puedo utilizar la norma internacional de contabilidad para entidad menos compleja, ¿no? Ahora, ¿por qué coloco el 90% de las empresas? Miren, según datos de la ONU y el Banco Mundial, este porcentaje destaca la importancia, ¿no? De adaptar los enfoques de auditoría a contextos menos complejos. Y como les dije, si bien no todas las microempresas o o las empresas medianas califican como entidades menos complejas, las normas internacionales de auditoría, muchas comparten características, ¿ya? Como operaciones simples, gobernanza limitada, transacciones no complejas, lo que hacen que sean elegibles ante este enfoque simplificado, ¿ya? En la auditoría, sin sacrificar, vuelvo a repetir, la calidad del trabajo. Muy bien. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo nació esta norma que va a entrar en vigencia desde el 15 de diciembre del 2025? O sea, ya el próximo año, estamos un año y unos días de que entre esta norma en vigencia. Entonces, miren, el proyecto de la NIA para entidades menos complejas comienza a partir de que muchas entidades, ¿no? Decían, muchos stakeholders decían, ¿saben qué? Hay muchas entidades que poseen estructuras y operaciones más sencillas, ¿ya? Pero igual requiere una auditoría de alta calidad, ¿ya? O sea, si bien tienes estructuras sencillas, pero igual, no quiere decir que por eso yo voy a hacer un trabajo deficiente, sino que voy a tratar de aligerar el trabajo, pero sin perder la calidad del trabajo de auditoría. Entonces, estas entidades, ¿qué se incluían? Se incluían, pues, negocios con escasas líneas de producto, pocas líneas de producto, sistemas contables menos sofisticados, vamos a decir, poca cantidad de personal, ¿no? Y esto, ojo, esto no implicaba que estas empresas sean pequeñas o medianas, ¿no? Pero el tipo de operaciones que tenía, vamos a decir que las hacía como que las hacía entidades que no tenían mucha complejidad para poder entenderlas, ¿no? Entonces, a raíz de toda esta necesidad que había en los mercados, se decidió, ¿no? Se discutió el tema de la aplicación de un nuevo marco normativo. Y ahí es donde nace la NIA para entidad menos compleja, ¿no? Cuyo objetivo principal es simplificar tus procedimientos sin comprometer la calidad y la fiabilidad de la auditoría. Muy bien. Entonces, en el año 2019 se identifica la necesidad creciente del desarrollo de una norma específica para las entidades menos complejas, ¿ya? Ya que las NIAs, y vamos a decirle estándar, ¿no? Eran percibidas como excesivamente, eh, te llenaban de muchos procedimientos que tal vez no ameritaban por el tipo de entidad que vienes auditando. Entonces, ¿qué pasa acá? Inicia una fase de consulta para explorar, ¿no? Cómo simplificar estos procedimientos. Entonces, una vez que ven que esto es viable,
en el año 2020 entra la fase de proyecto. Es decir, dicen, bueno, si hay una necesidad, ahora tenemos que dar recursos, ¿no? Dar recursos para poder establecer el proyecto, ¿no? Y el marco para el establecimiento de las normas internacionales de auditoría para entidades menos complejas. Entonces, ¿qué hace? Se hace un papel de discusión, ¿no? Con la finalidad de recabar opiniones sobre los retos que se podrían enfrentar los auditores al aplicar la NIA de entidades menos complejas. Entonces, dentro de toda esta conversación se destacaron desafíos, ¿no? Como puede ser los elevados costos de cumplimiento, la dificultad que puede haber para justificar el por qué estoy utilizando este marco normativo, ¿no? Y también puede ser la falta de adaptabilidad a estas normas, ¿no? Entonces, todo eso entró en una fase de consultas para poder tener las ideas claras, ¿no? De cómo de cómo se abordaría este nuevo marco este nuevo marco, ¿no? Para la auditoría. En el año 2021, en junio del 2021, se lanza el primer borrador de la entidad menos compleja, ¿no? Conocido como el draft de exposición, ¿no? Y ¿qué tenía? Este tenía comentarios públicos, ¿no? Entonces, ¿esto desde cuándo está? Esto estaba desde julio del 21 hasta diciembre del 22, ¿no? Entonces, ¿qué hizo acá? Acá se empieza a recopilar y analizar los comentarios, ¿no? Del borrador inicial y se agregan sugerencias de diversas jurisdicciones, incluyendo la simplificación del lenguaje y la alineación con las NIAs generales, ¿ya? Ojo, o sea, el hecho de que yo aplique NIA para entidad menos compleja, no quiere decir que tu auditoría pierda calidad, ¿ya? La aplicación de este marco normativo te garantiza que el trabajo que tú estás realizando, si bien vamos a decir de una manera simplificada, puedes tener la misma calidad, ¿no? La misma calidad que aplicar la NIA estándar, ¿ya? Luego, ¿qué ocurre? En mayo del 2023, perdón, en septiembre del 23, se concluye el periodo final de comentarios públicos para la versión revisada de la norma y los auditores y organismos reguladores destacan la necesidad de mantener un equilibrio entre la simplificación y la calidad. Esa ha sido la mayor preocupación de todas las entidades, ¿no? Asegurar de que el hecho de que tú hagas procedimientos simplificados, ¿ya? No quiere decir que el trabajo que estás realizando va a perder calidad. Y eso es algo, y eso va a ser un gran trabajo que vamos a hacer los auditores cuando determinemos que estamos ante una entidad menos compleja y amerita utilizar este marco normativo, ¿no? Hacer entender tal vez al cliente, ¿no? Que por ningún motivo el marco normativo que estamos utilizando va a hacer que el trabajo no sea confiable o se pierda la calidad o tal vez la opinión sobre la información financiera no se encuentre debidamente soportada o con la evidencia suficiente que soporte la opinión que estamos emitiendo. Lo siguiente, bueno, en diciembre del 23 se hace la publicación oficial de la NIA para entidad menos compleja, ¿no? Esto que marca un reto, ¿no? En la evolución de las auditorías, ¿no? Para este tipo de entidades. Y bueno, esto es vigente a partir del 15 de diciembre del 2025, ¿no? A partir del 15 de diciembre del 2025, todas las firmas de auditoría estamos invitadas, ¿no? O obligadas a aplicar este marco normal. Lo siguiente, miren, acá lo que he tratado de hacer es un símil, ¿no? Con lo que hace el IASB, ¿no? Con las NIF, ¿no? Por ejemplo, si estamos, por ejemplo, ante una entidad que no es de interés público, vamos a decir que no es compleja, que se encuentra listada en bolsa, ¿no? La que hizo el IASB creó las NIF para la. Si estás ante una entidad de interés público que cotiza en bolsa, que tiene tal vez operaciones complejas, tienes que aplicar NIF plenas. De la misma forma, ya yo considero que lo que se ha hecho es de la misma forma crear dos marcos normativos para la auditoría, ¿no? Igual, si tienes operaciones que no son complejas, no estás listada en bolsa o no eres de interés público, entonces tendrías que utilizar la NIA para entidad menos compleja. Si eres, en cambio, una entidad con operaciones complejas, que estás listada en bolsa o que eres de interés público, tendrías que utilizar, ¿no? La NIA plena. Muy bien. Entonces, señores, para comprender la comparación entre las normativas, primero debemos entender que todas las entidades
tienen distintos niveles de complejidad en sus operaciones, estructura organizativa y requisitos regulatorios, ¿ya? No todas las empresas tienen la misma magnitud ni enfrentan los mismos riesgos. Y esto es algo, por ejemplo, que yo le digo a mis colegas, ¿no? En algunas clases, debemos recordar, ¿no? Que para yo poder primero realizar una auditoría, primero tengo que conocer la entidad, ¿ya? El ambiente de control, ¿no? Porque muchas veces, a veces escucho colegas que dicen, pero Marvin, es una empresa comercial y yo he auditado empresas comerciales N cantidad de años, sí, pero recordemos que cada entidad tiene una forma de gestionar sus recursos, ¿no? De manera distinta. No todos lo hacen igual. Si igual tal vez pueden tener las mismas operaciones, cada gerencia tiene su filosofía de cómo dirige la entidad. Entonces, es por eso que es muy importante hacer esa diferencia. Y siempre los invito a que conozcan cómo se realiza la entidad, cómo se realiza las actividades de la entidad, conozcan el negocio, ¿no? Ese tema es muy importante. Ahora, como les digo, no todas las empresas tienen la misma magnitud ni enfrentan los mismos riesgos, ¿no? Entonces, por lo tanto, los marcos normativos, como las NIA y la NIF, también deben ajustarse a las necesidades de cada tipo de entidad. Por ejemplo, la NIA estándar. La NIA estándar está diseñada para auditorías en entidades de cualquier tamaño, ¿ya? Porque es lo que hemos venido realizando y seguimos realizando hasta ahora. Entidad pequeña que tenga operaciones que no sean complejas, estamos usando NIA estándar, ¿no? Y eso lo vamos a seguir usando hasta la fecha de aplicación de la NIA para entidad menos compleja, ¿no? Entonces, este marco normativo lo usan grandes corporaciones con estructuras complejas, ¿no? Estas normas te abordan, ¿no? Cómo vas a tratar ciertas transacciones, vamos a decir, complejas, ¿no? Y te pide también que hagas procedimientos detallados. Que esto va a cambiar, ¿no? Con la NIA para entidad menos compleja. ¿Por qué? Porque te va a ofrecer una versión simplificada, ¿no? Para entidades, ¿no? Que son, vamos a decir, de una estructura organizativa simple, menos líneas de negocio, transacciones financieras simples, ¿no? Lo cual, todo esto te va a permitir reducir tu carga de trabajo como auditor, ¿no? ¿Y en qué te vas a enfocar? Te vas a enfocar en los procedimientos, ¿no? Más relevantes, sin comprometer la calidad de la auditoría, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya para seguir avanzando, ¿cuál es la problemática que vamos a tener acá, ¿no? La problemática que va a abordar la NIA para entidades menos complejas. Miren, cuando se habla de la problemática en la aplicación de la NIA para entidades menos complejas, pueden haber eh, razones, ¿no? Que siempre se van a mencionar debido a la naturaleza, ¿no? De las entidades a las que están destinadas y la necesidad también de simplificar la auditoría sin sacrificar la calidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera problemática que se está abordando? Primero, los requisitos complicados. ¿Ya? La NIA estándar está elaborada para ser aplicadas en auditorías de entidades grandes, multinacionales, ¿no? Donde las operaciones que realizan obviamente son complejas, no son, vamos a decir, operaciones que sean de fácil entendimiento, ¿no? Va a demandar mayor tiempo para que usted pueda comprender y usted pueda ver cómo va a abordar este tipo de transacciones, ¿no? Entonces, esto qué trae como consecuencia? Que tengas que establecer procedimientos más detallados, ¿no? En evaluación de riesgos, el control y pruebas de control interno, pruebas sustantivas, entre otras. Mientras que para la entidad menos compleja, estas operaciones no van a presentar los mismos riesgos o la misma complejidad, ¿ya? De ahí es que los requisitos de la NIA estándar sean percibidos como complicado para estas entidades. Lo siguiente, procedimientos excesivos, ¿ya? Miren, en la NIA estándar, el auditor debe llevar a cabo procedimientos exhaustivos de auditoría, que incluyen una evaluación minuciosa de riesgos, pruebas de control interno, confirmaciones internas, X cantidad de cosas que tienes que realizar para asegurar, ¿no? La confianza, ¿no? Sobre el dictamen que estás emitiendo. Entonces, muchas veces, como les dije al inicio, estos procedimientos
a veces no ameritan por el tipo de operaciones que tiene la entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se consideran que son excesivos, ¿no? Cuando se aplican a entidades que tienen operaciones sencillas. En cambio, con la NIA para entidad menos compleja, se va a simplificar estos procedimientos, ¿no? Y te vas a enfocar en lo esencial, garantizando, ¿no? Una auditoría eficaz, rápida y menos costosa, ¿ya? ¿Esto qué va a tener por finalidad? Que tú, de alguna forma, evites la duplicación de esfuerzos, ¿no? Y reducir también la carga laboral que vas a tener, ¿no? Porque obviamente al hacer, vamos a decir, menos trabajo, menos procedimientos, obviamente también tus costos en tiempo también se va a reducir. Lo siguiente, ¿cuál es la otra problemática que aborda esta NIA para entidad menos compleja? Recursos escasos, ¿no? Eh, Generalmente, señores, las entidades menos complejas suelen tener recursos limitados. No hay un presupuesto para realizar la auditoría, ¿no? Entonces, una aplicación de NIA estándar, obviamente, y vamos a ser honestos, sale del presupuesto de una entidad menos compleja. Entonces, si nosotros realizamos la auditoría, ¿no? De acuerdo a la NIA de entidad menos compleja, se va a poder optimizar el uso de los recursos, ¿no? ¿Qué va a permitir qué nos va a permitir al auditor? ¿Qué va a permitir también al cliente? De alguna forma, ¿no? Tener un trabajo de calidad, ¿no? Que le permita tal vez contratar el servicio a un valor razonable. Lo siguiente, ¿cuál es la problemática también que aborda? Las operaciones simples, ¿ya? Miren, una de las principales características de la entidad menos compleja es que sus operaciones no son, no son difíciles de entender, ¿no? Estas empresas generalmente, como les digo, no tienen una estructura corporativa complicada, no hay transacciones financieras sofisticadas, ¿no? Como derivados, consolidaciones de grupos de empresas, ¿no? Por ello, los procedimientos complejos, vamos a decir, que te da la NIA estándar, a veces no son necesarios, ¿ya? Es por esto que la NIA para entidad menos compleja está orientada a simplificar el enfoque, reduciendo el esfuerzo necesario para el análisis de relaciones, ¿no? Que por su naturaleza son fáciles de verificar. Esto hace que el proceso de auditoría sea más directo y comprensible. Y obviamente lo siguiente es el ahorro de costos, ¿no? Que esto es algo muy importante para el auditor también, ahorrar costos, ¿no? Entonces, el ahorro de costos, señores, es uno de los principales beneficios que te va a traer la NIA para entidad menos compleja. Las auditorías en entidades menos complejas no requieren la misma cantidad de tiempo, personal, recursos que una auditoría en una entidad grande, vamos a decir, o una entidad que es necesario aplicar NIA estándar, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir que tú incurras en costos innecesarios, ¿no? Ya que utilizar tu NIA estándar te implica eh, usar mayores recursos, ¿no? Sin añadir, vamos a decir, un valor real a la auditoría, ¿ya? Entonces, la NIA para entidades menos complejas te reduce esta carga, te simplifica los procedimientos y te ayuda a cumplir con los requisitos de auditoría sin generar costos excesivos. Ahora, ¿cuál es lo siguiente? Los objetivos. Miren, señores, los objetivos de la NIA para entidades menos complejas están diseñados específicamente para adaptar los procedimientos de auditoría a las necesidades y capacidades de las entidades menos complejas. El propósito principal es hacer que el proceso de auditoría sea más accesible, ya eficiente y económico, sin sacrificar la calidad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estos objetivos que busca la NIA para entidades menos complejas? Lo primero es simplificar los procedimientos, ¿ya? Como les dije, la NIA estándar muchas veces lo que hace es darte una serie, ¿no? de procedimientos que tienes que realizar, ¿no? Para poder asegurar la opinión que emitas. Sin embargo, con la NIA para entidades menos complejos, vamos a decir que estos procedimientos te van a permitir, ¿no? Que sean, vamos a decir, no sean tan exhaustivos, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Por la misma característica que tiene la entidad menos compleja, ¿no? Que tiene una estructura organizativa, vamos a decir, no tan extensa, no tiene operaciones complejas, ¿no?
Entonces, ¿esto qué te va a permitir? eh, Va a permitirte simplificar los procedimientos, ¿ya? Te va a permitir simplificar los procedimientos para que puedas tener una auditoría más eficiente, ¿ya? ¿Esto qué va a permitir al auditor? Va a permitir que la simplificación de los procedimientos va a permitir que te concentres en las áreas más relevantes, ¿no? Las áreas de mayor riesgo. Entonces, ¿qué te va a permitir también? Que elimines pasos innecesarios que no, vamos a decir que dentro de la naturaleza de esta entidad tal vez no te va a generar valor, ¿no? Esto que va a permitir que el proceso de auditoría sea más ágil, que se ajuste a las capacidades de la entidad auditada eh, y que puedas, obviamente, tener una opinión justificada. La opinión que tengas se encuentra debidamente justificada con la evidencia necesaria para que permita soportar la opinión que estás dando sobre la razonabilidad de la información financiera. ¿Qué más? Mantener la calidad de la auditoría. Y este va a ser un tema muy importante que se va a tener que manejar y hacer entender a los usuarios de del dictamen, ¿ya? Porque yo creo que lo primero que va a haber, el primer problema que vamos a tener que enfrentar es la resistencia que va a haber si nosotros decimos estamos utilizando NIA para entidad menos compleja. Van a decir, ah, pero no estás usando los mismos, no estás usando los mismos requerimientos de antes, estás haciéndolo vamos a decir, un trabajo de menor calidad. Entonces, eso es lo que hay que hacer entender, ¿no? A todos los usuarios, ¿no? O a nuestros clientes, ¿no? De que esto por ningún motivo baja la calidad del trabajo realizado. Entonces, como le digo, esto va a ser yo creo que el mayor desafío, ¿no? Al aplicar esta norma, ¿no? Se debe hacer entender que la NIA para entidad menos compleja está diseñada para preservar la integridad y precisión de la auditoría, ¿ya? A pesar de la reducción de procedimientos, ¿ya? A pesar de que yo voy a tener procedimientos más flexibles, no va a bajar la integridad ni la precisión con el cual se va a desarrollar el trabajo de auditoría. ¿Ya? A pesar de que se simplifiquen las tareas, se ajusten los métodos, nosotros vamos a seguir realizando un trabajo minucioso, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para garantizar que nuestra opinión se encuentre debidamente soportada. Y eso es algo, por ejemplo, dentro de las similitudes que tiene tanto la NIA estándar como la NIA para entidad menos compleja. En ambas, ¿qué predomina? En ambas predomina el juicio profesional. ¿Y qué es el juicio profesional? El juicio profesional es la combinación de experiencia, conocimiento y habilidad que obtiene el auditor a lo largo del tiempo, conforme se va desarrollando. Ahora, ¿cuál es el otro objetivo que tiene esta NIA para entidad menos compleja? La eficiencia en los tiempos. Una de las ventajas más destacadas que vas a tener al aplicar la NIA para entidad menos compleja es la optimización del tiempo. Obviamente, ¿por qué? Porque vas a poder, vamos a decir, vas a tener que hacer procedimientos, vamos a decir, más, no tan exhaustivos, ¿no? No tan exhaustivos que te van a permitir desarrollar tu trabajo de manera más rápida. Entonces vas a tener mayor tiempo en poder dedicarte en realizar los procedimientos y la evaluación de aquellas partidas que tú consideres más relevantes. Y lo siguiente, obviamente, al aplicar esta guía para entidades menos complejas, estamos hablando tal vez de un lenguaje o una comprensión clara y más accesible, ¿no? De los procedimientos. ¿Ya? Eso es creo lo que al final también se va a buscar, ¿no? Que al igual que las NIF, perdón, que las NIF para las pymes, ¿no? Que es un lenguaje más sencillo de entender, igual esta NIA para entidad menos compleja también va a tener un lenguaje de mejor comprensión, ¿no? Para el auditor. Entonces, estas NIAs van a estar diseñadas para ser más fáciles de entender. Va a tener un lenguaje más directo y va a permitir, ¿no? O va a facilitar la implementación de auditoría. Yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Que sea mucho más fácil de comprender. Entonces, estos señores son los objetivos que busca la NIA para entidades menos complejas. A ver, la aplicación. A ver, la aplicación de la NIA para entidades menos complejas se va a basar en las características inherentes a estas entidades, ya a las entidades menos complejas, que generalmente, como les digo, son estructuras y operaciones simples, menos riesgosas y en comparación con grandes corporaciones, ¿no?
¿Esto qué va a implicar? Que tu enfoque de auditoría sea más directo y accesible. Ahora, ¿en dónde se aplicaría esta NIA para entidades menos complejas? Operaciones y procesos contables simples, ¿no? Es lo que yo les digo a mis alumnos a veces. Digo, no es lo mismo auditar una empresa que tiene solamente cuentas por cobrar y cuentas por pagar a una entidad que tenga instrumentos de cobertura. Obviamente, ya con instrumentos de cobertura es, vamos a decir, más complejo el entendimiento y por lo cual no sería, por ejemplo, aconsejable que utilices la NIA para entidades menos complejas. Perdón, no sería conveniente que utilices la NIA para entidades menos complejas, ¿no? Tendrías que ir ya por la NIA estándar, ¿no? Entonces, a partir de esto, como les digo, las operaciones y procesos suelen tener, dentro de una entidad menos compleja, son más sencillas, centradas en actividades menos sofisticadas, en menor volumen de comparación con grandes entidades, ¿no? Estas empresas de entidades no suelen involucrarse, como les dije hace instantes, en transacciones financieras complejas, ¿no? Ahora, lo siguiente, gobiernos corporativos básicos, ¿ya? Generalmente el gobierno corporativo en las entidades menos complejas es sencillo. Ya no hay, por ejemplo, no vamos a tener pues un organigrama muy grande, ¿no? Donde se describa pues cada gerencia, ¿no? Generalmente casi todo el control se centra en una sola persona, ¿no? O las decisiones que se tomen se tornan solamente en un número reducido de personas, ¿no? Un dueño, gerente, los propietarios, ¿no? Es una estructura jerárquica muy simple, ¿no? Entonces, ¿qué te va a permitir esto? Te va a permitir facilitar, ¿no? La supervisión directa de las actividades, ¿no? Y reduce la necesidad de controles internos complejos. Esto generalmente, pues, en una entidad menos compleja, generalmente, por ejemplo, es un negocio familiar, ¿no? Donde el papá, por ejemplo, es el gerente general, el hijo por ahí es el gerente financiero, el otro hijo es el gerente de operaciones, ¿no? O sea, son vamos a decir, nivel jerárquico que se basa más que todo en la confianza que se tiene entre las partes. Otra aplicación, la ausencia de instrumentos financieros complejos, ¿no? Entonces, como le digo, generalmente en las entidades menos complejas, tú lo que vas a encontrar solamente es una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, no vas a encontrar instrumentos de cobertura, entre otros, ¿no? O sea, no vas a encontrar en realidad operaciones que te van a demandar mucho tiempo en comprenderlas, ¿sí? Y lo siguiente es operaciones controladas por pocos accionistas o gerentes, ¿no? Entonces, como les dije hace instantes, ¿no? En las entidades menos complejas, la propiedad, gestión están concentradas en un grupo pequeño de personas, ¿no? Lo cual, ¿qué va a hacer? Va a ser de manera más fácil el entendimiento, de manera más fácil que puedas evaluar el ambiente de control. A ver, ¿cuáles son los retos que nos trae la NIA para entidades menos complejas? En realidad hay muchos, ya hay muchos retos que nos va a traer la aplicación de este marco normativo, ¿no? Tanto en la naturaleza de las propias entidades, ¿no? Como la adaptabilidad de los profesionales y del entorno, perdón, normativo donde opera. Ahora, ¿y cuáles son estos retos? Miren, el primero, y yo creo que este es el más importante, es identificar una entidad menos compleja. ¿Ya? Eso va a ser, creo, lo más importante. ¿Cuándo estoy ante una entidad menos compleja? Entonces, acá va a depender mucho, ¿ya? Porque si ustedes han tenido la oportunidad de leerla, no te da un significado de lo que es una entidad menos compleja. Solamente te da características, ¿no? Que son las que he dicho hace instantes, te da características para poder saber que estás ante una entidad menos compleja. Entonces, lo que tú tienes que entender es que toda entidad, ¿no? Va a tener diferentes niveles de complejidad, que no siempre van a permitirte definir si estás ante una entidad menos compleja, ¿no? Factores, por ejemplo, como la estructura organizativa, el tipo de transacciones que tiene, ¿no? Tal vez te van a de alguna forma permitir saber si es necesario o si estás ante una entidad menos compleja y amerita utilizar este marco normativo. Entonces, en realidad vas a tener que tener criterios muy claros. Todo va a depender de tu juicio profesional, ¿ya? Para que tú puedas indicar que estás
ante una entidad menos compleja va a depender mucho de tu juicio profesional. Entonces, la Junta, por ejemplo, ahora está tratando de hacer un pequeño checklist para que se pueda identificar si están ante una entidad menos compleja y se pueda aplicar este marco, ¿no? Porque en la realidad del problema que se va a tener tal vez este marco normativo, tener procedimientos más flexibles, tal vez algunos colegas pueden decir, bueno, esta entidad yo la considero que es una entidad menos compleja cuando en realidad pues es una entidad pues que tiene transacciones pues complejas, ¿no? Pero tal vez por el ahorro de costos va a querer ir por ese camino. Entonces, ese es un riesgo el cual se va a tratar de mitigar a través de la aplicación de este pequeño checklist que les acabo de decir que se está preparando. Entonces, lo siguiente es mantener la calidad de la auditoría, ¿no? A ver, la calidad de la auditoría es uno de los retos clave que se va a tener dentro de la NIA para entidades menos complejas, especialmente porque la simplificación de los procedimientos puede originar dudas, ¿ya? Dudas de que se está realizando en realidad una auditoría de calidad, ¿no? De que el trabajo que se está realizando es suficiente para poder decir, oye, mi información financiera es razonable, ¿no? Y puede ser que alguien lo vea y diga, oye, pero acá estás usando NIA para entidades menos complejas, o sea, los controles que han realizado, las evaluaciones que han realizado, yo considero que no son suficientes. Entonces, ese va a ser el reto, hacer entender eso en el mercado, hacer que el mercado cambie de percepción sobre la aplicación de este marco normativo. Entonces, acá va a haber un tema importante porque el auditor que va a tener que equilibrar la simplificación de los procedimientos con la necesidad de garantizar que la auditoría sea de calidad, ¿no? Y permita tener una opinión sobre la representación fiel de la información financiera. ¿Cuál es el otro problema que podemos tener? El siguiente reto que nosotros vamos a tener es la resistencia al cambio, ¿ya? Muchas veces en la práctica que se tiene es cantidad antes que calidad, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, ¿qué puede haber? Puede ocurrir que muchos colegas puedan decir, no, ¿sabes qué? Así yo tenga la NIA para entidades menos complejas, yo voy a seguir utilizando la NIA estándar, ¿no? Porque me permite hacer más procedimientos y asegurarme de que mi opinión esté soportada de manera adecuada, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de sacarnos esa idea, ¿ya? Recordemos esto, calidad antes que cantidad. Entonces, si nosotros hacemos, de acuerdo, porque al final, o sea, recuerden algo, las guías, tanto estándar como para entidades menos complejas, son guías que te van a permitir que hagas un trabajo, ¿no? Adecuado. Pero todo el trabajo que tú vas a realizar va a depender de tu juicio profesional. Así tú hagas, lo que te indique la guía estándar, en el mismo orden, en los mismos pasos. Si tu juicio profesional no es el correcto, tu auditoría, a pesar de que apliques cualquier marco normativo, no va a ser bueno. ¿Me dejo entender? Entonces, es muy importante, ¿no? Y tener prioridad de que lo más importante que vas a tener, indistintamente del marco que tú dices, estándar o entidad menos compleja, va a depender todo. El éxito que vas a tener en tu auditoría va a depender de tu juicio profesional, ¿no? Pero sí, eso hay que hacer entender también a algunos colegas, ¿no? Que tal vez pueden decir, no, ¿sabes qué? Si yo uso la NIA para entidad menos compleja, no me resulta un trabajo pues adecuado, ¿no? Entonces prefiero seguir utilizando la NIA estándar, ¿no? Lo siguiente, obviamente, es algo que estamos haciendo ahora en la capacitación. Se tiene que dar muchas capacitaciones para que se pueda entender qué se tiene que hacer, ¿no? Al aplicar este marco, ¿no? De NIA para entidad menos compleja. Lo otro también es la obtención de evidencia, ¿no? Y vamos a tener igual, eso no cambia tanto en la NIA estándar como en la NIA para entidad menos compleja, vas a tener que tener evidencia suficiente y adecuada. ¿Cómo voy a obtener la evidencia suficiente y adecuada, Marvin? Eso va a depender de tu juicio profesional, ¿ya? Entonces, este va a ser un reto crucial. Pero como les digo, la evidencia, o sea, tanto en NIA estándar como en NIA compleja, tanto en NIA estándar como en NIA para entidad menos compleja, va a depender del juicio profesional del auditor, ¿no? Entonces, tú tienes que tener en claro eso, ¿no? Igual, la evidencia que vas a obtener, la vas a tal vez obtener a través de procedimientos simplificados que vas a realizar, pero siempre cuidando la calidad de la evidencia, la calidad de la evidencia que vas a obtener. Lo siguiente es la percepción del mercado, ¿no? Entonces, como les digo, va a haber
yo considero que cuando ya se empiece a ver también los dictámenes que se aplicaron ya para entidades menos complejas, tal vez el mercado al inicio va a tener un cierto, vamos a decirle, rechazo, va a decir, no, ¿cómo vas a usar esto? Si esto es un poco más flexible y yo necesito pues que los procedimientos sean rigurosos para poder ver que mi información se esté presentando de manera confiable, ¿no? Entonces, eso hay que hacer entender al mercado, o sea, de que al final, indistintamente de que yo utilice NIA estándar o NIA para entidad menos compleja, el trabajo es de calidad porque al final yo estoy desarrollando la auditoría de acuerdo a mi juicio profesional. Ahora, lo siguiente, entidad menos compleja. ¿Qué es una entidad menos compleja? Señores, la entidad menos compleja es una organización que tiene operaciones simples, con pocos procesos, vamos a decir, financieros complicados, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las transacciones y registros contables son fáciles de entender. Son fáciles de entender, lo vas a poder seguir rápidamente y no vas a requerir tal vez vamos a decirle, de ciertos tecnicismos para poder tener la comprensión adecuada de esto. Entonces, en este tipo de entidades, los procedimientos de auditoría que uno realiza son más rápidos, ¿no? Y obviamente con menos recursos, ¿no? Entonces, pero ojo, sin dejar de garantizar que los informes financieros sean precisos y confiables, ¿no? Entonces, es muy importante el tema del criterio del auditor para poder abordar si está ante una entidad menos compleja, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener? ¿Qué características puedes tener acá en una entidad menos compleja? El tamaño de estructura organizacional, número limitado de empleados, poca jerarquía, ¿no? Y las operaciones financieras que son simples, ¿no? No hay derivados, instrumentos de cobertura, ¿no? No vas a tener nada de eso. Va a haber un control interno básico, ¿no? No es un control interno robusto, ¿no? Como en grandes corporaciones, ¿no? Entonces, eso sí, bueno, va a ser un reto porque igual vas a tener que realizar la evaluación de este control interno. No te libras de hacer la evaluación del control interno, de todas maneras lo vas a tener que hacer, ¿no? Entonces, esas son las características de una entidad menos compleja. A ver, tienes también prohibiciones, ¿no? Tienes prohibiciones cualitativas y específicas, ¿no? Por ejemplo, si eres una entidad que cotiza en bolsa, si eres una entidad de interés público, no puedes utilizar la NIA para entidad menos compleja, ¿ya? Si eres una empresa de seguros, un banco, no puedes utilizar la NIA menos compleja. Pero también te da otras características cualitativas, por ejemplo, ¿no? Que tengas operaciones complejas, ¿no? Como lo que les acabo de comentar. O lo siguiente es que alguna norma, alguna regulación en el país, ¿no? Te considere como una entidad, ¿no? Como una entidad de riesgo, ¿no? Entonces, si eres una entidad de riesgo, sales dentro de este marco de entidad menos compleja y tienes que utilizar la NIA estándar. Y bueno, ya para ir cerrando, la finalidad que vamos a tener es mantener la confianza, ¿no? En los informes financieros de la entidad en entidades menos complejas. eh, Va a ayudar esta norma, te va a poder soportar, ¿no? Realizar auditorías de calidad, ¿no? Auditorías de calidad, ¿no? Igual, así tengas procedimientos flexibles, vas a poder hacer un trabajo adecuado. Y obviamente, pues vas a poder cubrir el vacío existente normativo para la realización de auditorías para entidades menos complejas. Esto es un poco del contenido de lo que tiene la NIA para entidad menos compleja, los conceptos fundamentales, ¿no? Principios y requisitos generales, evidencia y documentación de auditoría, la gestión de calidad del compromiso, la aceptación o continuación de un encargo de auditoría, la planificación, identificación o evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos evaluados, la conclusión, la formación de la opinión y auditorías de estados financieros. Las principales similitudes con la NIA estándar: el objetivo de auditoría, la evaluación de riesgos, el juicio profesional, que es lo que hemos estado hablando en casi toda la clase, mantener la independencia, la documentación de auditoría, la evaluación de control interno y la materialidad. Tanto en la NIA estándar como la NIA para entidades menos complejas vas a tener que aplicar estos criterios, estos requisitos. Las diferencias que puedes tener, perdón,
¿no? El alcance, bueno, la NIE-MC es para entidades menos complejas, mientras que la NIE estándar es para entidades grandes. Los procedimientos en la NIE para entidades menos complejas son simplificados, mientras que en la NIE estándar son detallados y exhaustivos. La evaluación de riesgo es directa, mientras que en la NIE estándar es detallada. La documentación, como les dije, calidad antes que cantidad, mientras que en la NIE estándar es un poco más extensa. La materialidad es flexibilidad en el enfoque, pero sí en la NIE estándar hay mayor rigor en el cálculo de la materialidad y el enfoque de auditoría es simplificado, mientras que la NIE estándar es exhaustiva. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero en verdad de alguna manera haber contribuido, ¿no? Con el entendimiento de este nuevo marco. La invitación que les hago es que la lean para que se pueda entender, porque, como les digo, ya se encuentra en aplicación a partir del 15 de diciembre del 2025. Ya en un año y unos días, ya estamos ya con esta norma. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Bueno, gracias, doctor Marvin. Excelente su disertación, su ponencia referida a las NIAs para entidades menos complejas. Muchas veces en esto podemos diferenciar, ¿no? El hecho que a las empresas por el desconocimiento, a veces dicen por los costos y todo ello, a veces empresas pequeñas que no quieren realizar su auditoría correspondiente. Y es necesario también como colegas contadores, como miembros de la orden, informarles, ¿no? Sobre estas NIAs y que realmente es un beneficio para todos ellos, para todas las Claro, empresas, ¿no? exactamente. Como te digo, el reto ahí es hacer entender que que la calidad del servicio y la calidad de la auditoría no se va a perder. Perfecto, sí. Ese es el principal reto que se va a tener, hacer entender eso a todos los usuarios de los dictámenes. Y una consulta, en esto pueden participar las sociedades de auditoría o también como auditores independientes. No, todos estamos, la norma es para todos los auditores, Claro, independientemente de ¿no? ser sociedad o auditor independiente. Todos estamos comprometidos en este marco. Muy bien, qué Ujú. muy interesante. Bueno, sobre todo agradecemos por la organización de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, en esta de la Comisión DON 3 que está a su cargo y que realmente vamos trabajando en esto de afianzar más y sobre todo hacer más efectivo las auditorías a nivel de las pequeñas empresas y las grandes empresas. Ujú. Sobre todo agradecemos y también vamos a brindarle nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias, doctor, este colega Marvin Rodríguez. Muchísimas gracias. Un gusto Gracias, poder escuchar su excelente participación. Buenas noches. gracias, buenas noches. Hasta luego.